Buen día, Ciro, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos en el piso, gracias por el espacio. Bueno, Kevin, sabes que el motivo de la consulta es esto, ¿no? Vos que estás, o tu equipo que están todo el tiempo, por una cuestión básicamente de la función, ahora con el tema de las fotocopias y de las becas y demás, ¿qué dicen los más jóvenes respecto del voto, de las elecciones, de lo que pasó ahora el 30 de abril, lo que viene el 11 de junio? ¿Están interesados más o menos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Se charla esto? Sí, lo hemos charlado bastante, además que hemos estado girando mucho con el tema de el programa Tu Derecho por Juventud, que es un programa donde nosotros hablamos de boleta única, sabiendo que, bueno, que además no solo se trata de votar, sino de votar de una manera diferente ahora, Ujú. pero bueno, la verdad que lo que se transmite en los adultos o en lo general también se traslada en los jóvenes, porque hay bueno, cierto escepticismo a la hora de participación de algún sector de la juventud, y por otro lado tenés otro sector de la juventud que apela al hipercompromiso, a la superparticipación. Por ejemplo, recuerdo una charla con el presidente del Centro Estudiante del Colegio Nacional, ¿Sí? que me decía que se había enojado con sus compañeros porque Ujú. ellos no querían ir a votar y él sí. eh, y hablábamos un poco y me dice, lo que pasa es que son las concepciones de cada uno de la familia, me dijo él, Claro. y ahí un poco me quedé pensando de que nos había pasado eso en varios lados, de que bueno, se traslada, digamos, un pensamiento de cierto escepticismo por los momentos, creo, políticos nacionales que hoy en día estamos viviendo, e internacionales también, eh, pero yo creo que por parte de la juventud lo que sí hay un lenguaje político que se entiende. Ujú. Eso en cierto punto está bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Con que de repente, quizá hace algunos años atrás, no te voy a decir en los 2000, quizá un poco más atrás todavía, ¿Los no 90? había no se sabía qué era de derecha, qué era de izquierda, Mm. qué era proestado, qué era, bueno, Sí. un manejo de un glosario de palabras Mm. que hoy en día los jóvenes los tienen adaptados y saben. Sí. Más allá de que sus descripciones sean propias, si son erróneas o no, pero sí conocen ese glosario, sí lo tienen presente. Y bueno, en realidad con respecto a los pasos, sí te puedo decir que había, al igual que en la mayoría, un poco de escepticismo a la hora de participar. Bien, sabes que a propósito de la juventud, ¿no? A lo largo de la historia, y te escuchaba recién respecto de esto de quizás la influencia de casa. Están muy influenciados por lo que dice papá, mamá, el abuelo, el tío, el padrino. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque quizás en la década del 60 y 70 vos veías determinado joven militante que no tenía nada que ver con lo que pensaba el padre. Había como una especie de construcción propia respecto, independientemente de qué partido, ¿no? Pero había una historia de construcción propia de acuerdo a lo que yo pensaba y creía, ¿no? Para mí y para el futuro. Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Sigue habiendo esa independencia o están muy influenciados por los padres? Bueno, acá me voy a poner un poquito sociológico, perdón, Sí, pero creo que tiene que ver con una mayor cantidad de discurso disponible y apa. que no existe quizás la ruptura que había en esos años donde había más que nada un discurso y Ujú. después había una atracción muy grande por algo que rompía con ese discurso cuando uno veía que ese discurso estaba agotado. Ujú. ¿Qué quiero decir? Si uno estaba en los 60, por ejemplo, y le decían, no, pero está todo bien, y uno miraba en salud pública, en accesibilidad de la juventud, en oportunidades, en desarrollo, en opresión, y la juventud tenía banderas cuando observaba, decía, no, pero lo que me está pasando en casa no es lo que pasa, y si de repente venía algún compañero o alguien más grande que podía llegar a servir como mentor o como algo de un nuevo pensamiento, ahí era donde sucedían las cosas. También quizás un tiempo atrás en los primeros destapes de la participación política joven que hubo en los 2000, como esto no lo digo yo, se dice habitualmente que los jóvenes volvieron a la política. Ujú. Creo que hoy en día hay una discursividad más difuminada, hay muchas posibilidades de identificarse con pequeños discursos también, eh, pero creo que siempre hay una influencia en la casa para el bien y para el mal. ¿Qué quiero decir con esto? Mm. Con que desde la casa nos van a decir muchas veces A y nosotros por una confianza que podemos llegar a tener o por vaya a saber qué, vamos a decir A. Pero muchas veces ese A permanente también va a hacer que nosotros vayamos a pensar en C, Sí. porque decimos,
por cuestiones propias del cuestionamiento humano también. Entonces yo veo con los chicos de que también pasa un fenómeno distinto, de que no solo viene de arriba hacia abajo, sino también viene de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Chicos que hoy en día, por la accesibilidad de sus teléfonos, porque se informan, le van y le dicen al padre quién es quién. Sí. Van y le dicen, mirá, acá este muchacho habla sobre, no sé, Bitcoin, y mirá lo que es. Y van y hablan con otro y dicen, no, este pibe habla sobre la ley de alquileres, y los pibes están informados, y los pibes tienen una accesibilidad de una manipulación muchísimo más de los aparatos informáticos, de la información, que son los pibes los que terminan sembrando o trayendo algo a casa. Después, bueno, cada casa es un mundo, cada casa dará las independencias suficientes o escuchará o tendrá ese feedback con su propia familia, pero sí hay, por supuesto, que sigue manteniéndose una influencia, pero el fenómeno es un poco más raro hoy en día, casi que indescriptible, porque no sabemos desde dónde viene la información. Ahí está, ahí te pongo un punto. Y muchísimos frentes para identificarse. Ahí te pongo un punto, Kevin. Justamente mi pregunta iba a eso. Que sabes que acá en la mesa lo hemos debatido nosotros, ahí antes en la previa del 30 de abril, y bueno, y teniendo en cuenta que tenemos un año muy cargado de elecciones, ¿no? Bienvenido sea, al menos es una opinión. ¿Cómo se informan los jóvenes? ¿Cómo les llega el mensaje? Los políticos, ¿les llega, saben llegar con el mensaje? Digo, a ver, hoy vos prendés la tele en los canales tradicionales y tenés líneas editoriales bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, TN y C5N. Por ponerte un ejemplo bien entendible, ¿no? Se informan por la tele, siguen a periodistas, la radio como está planteada hoy les sirve, el streaming, las redes, ¿de qué manera les llega el discurso, no sé, de Abel Freidenberg, de Omar Félix o de Bianchi, que son los que están en carrera para las departamentales? O en lo nacional, por ejemplo, no sé, Milei, Cristina, Bullrich, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos una mayor información y constancia de información siempre nacional, que hace que a veces que uno que está más inmerso en los discursos locales, se haga más difícil plantear algunas problemáticas locales y separarlas también de un discurso nacional, cuando a veces, hay diferentes cosas que se tienen que plantear. Para los jóvenes, la verdad que la accesibilidad de la información casi siempre está dada en periodo. Bueno, también no todos los jóvenes son iguales, pero vamos a hacer una especie de ejercicio y vamos a hablar más que nada de los jóvenes más jóvenes. Me refiero de 15 a unos 22, 23 años. Bien. La verdad que la accesibilidad que tienen a la información es un montón, pero no la utilizan muchas veces y están más que nada abocados a todos los diferentes espacios que hay en cualquiera de nuestras redes sociales de divulgación rápida, es decir, videos de, estilo TikTok, estilo Reels o Shorts en YouTube, y la información muchas veces llega a partir de esos pequeños recortes. Claro. Y no hay mucha, uno habla con los jóvenes no tienen presente leer diarios digitales, por ejemplo. En algunos casos sí, escuchan mucho stream o ven mucho, tanto podcast como streaming, pero a veces también uno piensa, por ejemplo, que vos recién hablabas de medios, me voy a tomar el atrevimiento también de nombrarlo. Uno piensa que, por ejemplo, Filo News o Luzu TV, por ejemplo, son medios jóvenes, y la verdad que muchos jóvenes no los consumen. Y si los consumen a través de recortes. En esos recortes también, creo hoy en día que, y esto lo digo un poco más apelando a mi individualidad, creo que quizá quienes mejores están comunicando o aprovechándose de esas herramientas de comunicación son los sectores más reaccionarios hoy en día de la oposición, porque verdaderamente los han aprovechado bien. Mucho recorte, 15 segundos, 30 segundos, y sigue otro donde también en el recorte se ve un personaje triunfante y un personaje humillado. Mucha manipulación estoy observando, y lamentablemente mucho joven informándose a partir de ese poco tiempo que tienen para consumirlo. Sí, y que a veces son títulos nada más, ¿no?
Sí, a veces es, por ejemplo, no sé, tal le dijo a tal cosa, Sí. y no existe el contexto. Yo, por ejemplo, el otro día, Está bueno acabo, esto que estás perdón por... planteando, está bueno esto que estás planteando porque sabes que a mí se me genera un grave, tengo un mambo en la cabeza, ¿no? Y con mis compañeros también porque estamos asistiendo, ¿no? A un nuevo formato de comunicación. Y a veces yo digo, en mi caso, ¿no? Escribo un artículo, digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo encaro? ¿Le meto 4 párrafos? ¿Le meto 5? ¿Le meto uno? ¿Cómo hago para transmitir y para que llegue? Y después, viste, escribís un artículo y te lo leen 2 personas y digo, no, pará, y digo, ¿dónde está el secreto? Estamos en este momento, creo que hay un cambio también, ¿no? A mí me cuesta, digo, ¿cómo encaro, por ejemplo, yo te hablo esto al escribir, pero también al comunicar en la radio, digo, ¿cómo lo encaro? ¿De qué forma llego? ¿A quién quiero llegar? Y te digo que lo charlo con mis colegas y nos está pasando a todos lo mismo, ¿no? Y un poco eso, nosotros, por ejemplo, acá, en el ámbito local, para poder bajar el discurso, básicamente lo que se hace es lo tradicional, y Ujú. que sigue siendo efectivo, que es caminar, hablar, comunicar, Mm. y estar presente, digamos, a ver, nosotros no, yo en mi caso, mi función es institucional, y desde ese punto de vista, digamos, tenemos la oportunidad también de conducir un municipio Ujú. que a la hora de, digamos, querer renovarse, más allá de que no sea, de que Mil no puede, ahora venga Omar, en ese caso se busca una gestión que se renueve, entonces también lo que se busca muchas veces es mostrar lo que ya se hizo y hay herramientas para hacerlo, y el vecino, y también la cuestión de la cercanía hace que, digamos, se puedan instalar discursos políticos de localidad. Ujú. Menciono Omar como podría mencionar a otros candidatos Sí, también. sí, sí, sí. Qué sé yo, por ejemplo, por mencionar a Bianchi. Sí. Bianchi sale con 2 camionetas Ujú. y un jingle y recorre toda la ciudad Ujú. y llega y tiene o algunas canciones que hemos escuchado Sí, 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 durante sí. estas primarias. Ujú. Podemos ver que llegan, digamos, a la gente, que la gente entra en un clima de paso, un poco también igual, como vos me mencionás, yo también por supuesto que celebro la participación, que tengamos 6 o 7 elecciones quizá este año, eh, pero bueno, la gente también va teniendo su propio colador con respecto a la información que se le va dando, ya sea administrando otra vez su cansancio o su Sí. enojo o su gana de escuchar también, porque Ujú. también hay mucha gente que quiere participar. Con respecto a los formatos cortos Sí. y la juventud en particular, yo creo que todavía estamos en un espacio de incertidumbre donde, viste que a veces las cosas avanzan más de lo que se prueban, Sí. y todavía no dimensionamos bien cómo se están distribuyendo este tipo de Ujú. cosas. Recuerdo una charla que tuvimos sobre varios referentes de educación y también en el Consejo Deliberante, y yo les mencionaba la gran ansiedad que hoy en día tienen los chicos, a partir también de la información que consumen. Ujú. Porque si vos estás consumiendo constantemente cosas muy cortas y no se termina más porque es un refill constante, porque vos vas girando Claro. con el dedo para arriba y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo información muy, muy corta, la verdad que yo todavía no me atrevo a decir si eso no tiene algún impacto psicológico o social en cada comportamiento del individuo. Entonces, bueno, nos estamos encontrando en un mundo que se está acomodando, Ujú. post-pandémico, con jóvenes que verdaderamente han padecido muchísimo el Ujú. hecho de la pandemia, porque los lazos propios de la juventud son los que se dan en el colegio secundario y en los primeros años de la facultad, Ujú. ni siquiera en los últimos, porque uno en los últimos ya está muy preocupado por recibirse. Sí. Y la verdad que esos son los lazos que más afectados se han visto. La información hoy en día se consume a través del celular, los chicos hoy en día se juntan cada uno en su casa, Ujú. que antes, por ejemplo, teníamos un lugar en común como el ciber, donde, Ujú. bueno, quizá íbamos a jugar a jueguitos en red. Hoy en Ujú. día cada uno tiene su computadora en su casa y no se juntan. Yo me juntaba, Eh, yo soy más grande, obviamente, yo me juntaba en la biblioteca. bueno, ponele, yo no, yo soy hijo de los 2000 Claro. y la verdad que veo muchísimos cambios de dinámica Ujú. y bueno, esa falta de accesibilidad, perdón, esa sobre accesibilidad Ujú. tampoco da muchos chicos que verdaderamente se metan con un discurso solo. Ujú. También pasa ese fenómeno. Nos Sí. encontramos hoy en día con un chico, por ejemplo, que es otaku, que le gusta mucho el anime, Sí, sí. que por otro lado es, no sé,
de izquierda, Sí. y por otro lado escucha música pop. Coincido, ¿Entendés? mirá hermano, te felicito. Que Kevin, te antes un felicito. perfil Has de dado en la izquierda tecla. escuchaba Has dado otra en la, cosa. has dado en la tecla. Vos sabés que yo siempre, yo me doy cuenta de eso. Es posta lo que estás diciendo, hermano, porque, a ver, es verdad, hay pibes que consumen una cosa por un lado, después por lo deportivo van por una cosa que nada que ver, después en la política van por otra cosa que vos decís, pará, este consume anime pero va por la política por otra cuestión, y después en lo social va también por otro lado, y es toda una mezcla y vos decís, bueno, será el hombre nuevo, qué sé yo. No, la verdad En lo que musical va por otra cuestión, o quizás muy moderno en algunas cosas, y pero por ahí yo me encuentro con chicos que escuchan música de rock de los 80 y vos decís, bueno, ¿qué onda con esto? Bueno, es un poco y un poco, por eso coincido con lo que estás diciendo, ¿no? Es construir un poquito y un poquito de cada cosa. tal cual, son personalidades hoy en día que no tienen la rigidez de antes, Muy que bien, no aceptan, digamos, el esquema de antes. Por ejemplo, vos mencionaste los 60 a los 70. sí, Antes un militante de los 60 a los 70 mm, leía ciertas cuestiones, sí, escuchaba ciertas cuestiones, se identificaba con cierta ropa y la música. y no sé, y hasta te diría, hasta tenía un look de Sí, 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 identificación sí, que sí, podía variar de un lado. Hoy en día nos totalmente, encontramos con chicos que, como totalmente, decía yo, pueden ser, no sé, desde algo cercano a los floggers, como se visten, sí, de repente escuchar música, no sé, post-punk ruso, sí, porque hay sí, una sí, accesibilidad tan grande y escuchan el discurso de, no sé, se sienten identificados, voy a mencionar uno, que sea con sí, Kicillof, porque les gusta cómo habla o porque... Y vos llegás y ves unas complejidades también en mm, la juventud que creo que hasta ellos mismos no visibilizan, ujú, porque justamente no han visto lo anterior, de claro, que habían perfiles mucho más formados. Yo creo que en realidad lo que sí te podría decir es que hay una mayor, a diferencia de lo que uno podría pensar, de que hay una mayor democratización de los medios de comunicación, es un poco al revés. ujú, Los discursos mainstream hoy en día, los discursos, me gusta decir mainstream y no popular, porque ujú, mainstream tiene que ver con un mercado que da un discurso y que lo propone, y popular me parece que tiene que ver más que nada con otro sentido. Hay un discurso impuesto donde los chicos, por ejemplo, hoy en día consumen más que nada lo que todos consumen. ujú. Déjame explicar un segundo, A que ver, es, por ejemplo, hoy en día se escucha Lali, todo el mundo escucha Lali, el top 50 de Argentina hoy en día, por mencionar en música, que es algo que a mí me gusta y que me sirve también ujú, para identificar, hoy en día se escucha toda la misma música. ujú, En el top 50 de Argentina no existen Los Piojos, no existe La Renga, ujú. no existe, me estoy nombrando banda de los 90, no existe Sí, sí, Turf, no sí. existe... No, son todos gente que está del reggaetón y dentro del género urbano, y los chicos también están identificados mucho con eso, Ujú, con una sola mirada además de que también después buscan, ujú. pero casi siempre lo que se consume de primera mano y lo que se comparte en general es un discurso muy fuerte de algo muy, vamos, me voy a mezclar un poco para que la gente me entienda, muy Sí, popular. sí, sí, sí. Entonces están todos muy identificados con lo popular, todos conocen muy lo popular y ahí ramifican. Ujú. De repente todos saben quién es Bad Bunny, quién es, bueno, ni que hablar ahora, estamos Trueno, hablando por Trueno, ejemplo Trueno que ganó anoche, ayer ganó el Gardel de Oro, por ejemplo. Todos saben quién es que, Trueno. sí, Trueno, que ganó ayer, tal Sí. cual, por ejemplo, o también están muy identificados con el fenómeno que Mm, hoy en día es mm. Milei, en Sí, el caso de los libertarios, porque también es lo que el mercado está poniendo hoy 24/7 en la televisión. sí, sí. Más allá de que tengamos una gran accesibilidad a la información, hay un discurso que está instalado Mm, y que es el discurso de lo mainstream, de lo hiperpopular, que los chicos tampoco se escapan un poco de eso, que antes sí pasaba, ujú, de que de repente nos encontrábamos con chicos que intentaban escapar completamente de eso. Un ujú. metalero, por ejemplo, un chico vestido completamente negro, no escuchaba tales cosas. Hoy en día todos escuchan todo. Sí, sí, sí. Todos Eh, escuchan todos, tienen una gran apertura, eso se celebra porque mm, la verdad que no hay tanta mm, discriminación, hay una mayor empatía, pero bueno, creo que nos encontramos un fenómeno que hoy en sí, día es sí. indescriptible. Y es curioso, ¿no? Cuando vos recién decías, bueno, ¿qué escuchan? ¿Cómo se informan los medios? Uno a veces cree que es determinado medio y van para cualquier lado los pibes, ¿no?
En definitiva, uno no... A mí realmente es un debate que yo hablo todos los días con Cada año, cuando comenzamos el año, decimos, ¿cuál es nuestro formato de radio, de Dial Radio TV, ponele, o de Diario Mendoza Sur, que son nuestros caballitos de batalla? ¿Hacia dónde vamos? Y les pasa a los demás colegas, a ver, ¿hacia qué público apuntamos? ¿No? Es el público de 40, 50, 60, el que no va a estar dentro de 3 años, nos renovamos para un público nuevo. Y yo la verdad que tengo un mejunje en la cabeza, ¿qué querés que te diga? No sé, realmente te digo, no sé cómo encararla, no sé, te lo juro. No, Creo que mirá, yo creo que en hay que realidad, esperar. si tuviera que hacer un pequeño cierre, digamos, te diría que, por ejemplo, hay cosas que nosotros pensamos que están siendo exitosas y que lo son, pero no tanto como nosotros pensamos que son. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, y mira, yo siempre soy un seguidor también de los programas de radio. Antes estaba Últimos Cartuchos, que es el programa mío de Granado, con Sí. el otro muchacho, con Garabal. Sí. Ahora hay un programa que está con Lucas Rodríguez, que no me acuerdo cómo se llama, el programa. Y yo les pregunto a los chicos, porque yo soy seguidor del programa, porque está bueno, qué sé yo. Sí. Y les pregunto a muchos jóvenes, es un programa que está muy de moda, que tiene un montón de recortes short. Sí. No lo conocen. No lo conocen. Y yo digo, miércoles, pero si a mí el mainstream o lo que donde yo veo, hay mucho recorte de esto. ¿Por qué no y por qué no lo conocen? Porque están yendo por un lado que tampoco es ese. O sea, que si bien también hay una percepción de lo hiperpopular, también los chicos a veces ni siquiera se están informando. Sí. Están buscando mucho entretenimiento, mucho salir también de qué los puede llegar a conectar, mucho juego en red, mucho escape y muchas cosas que a veces lo tradicionalista no está muy presente. Tampoco los medios digitales, me refiero a diario. Hay una cuestión que se lea. Nada. Sí. Entonces, bueno, nos encontramos hoy en día ante jóvenes con las mismas inquietudes que nosotros habremos tenido, con una sobreexposición de información constante, que se levantan y tienen el teléfono, y con, en algunos casos, un gran escepticismo, porque es lo que transmite también esa información, lo podemos percibir, o un gran despierte de participación, solidaridad, empatía y buenos valores. También, como yo te decía recién, la juventud hoy en día tiene unos hermosos valores, una mayor aceptación. También tenemos muchos receos de mucho odio contenido, de quizá discursos de odio que nosotros antes no teníamos. Decimos, bueno, gran tolerancia, no van a existir. Hay grandes discursos de odio que están permeables en nuestra sociedad, y que la verdad que en eso no te sabría decir qué es lo que se viene. Yo creo que siempre que mayor apertura, mayor libertad, es lo que uno persigue como sociedad, pero bueno, en cierto punto también hay un nuevo renacer de discursos autoritarios, no me sale la palabra, no tolerantes en realidad, lo que quise decir, y que bueno, que hoy en día nos encontramos con eso, con jóvenes muy intolerantes y jóvenes preciosos, con una apertura mental que antes ni nos hubiésemos imaginado. Entonces, bueno, creo que nosotros también nos toca, y me refiero a los que tenemos más de 30 ya y para arriba hasta más, empezar a percibir un poco de cómo son los medios, de instalarnos, de criticar, de mantenernos vigentes, porque si no, también esta imposición, digamos, de nuevas tecnologías, cuando uno no las sabe hacer, cuando uno no las sabe utilizar, a veces va a estar preso de esa información y de lo que ellos quieran vendernos, cómo nos quieran vender. Kevin, te agradecemos, tenemos un desafío por delante, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, y bueno, espero que la charla haya sido amena. No, ha sido muy productiva, te lo aseguro. Gracias, bueno, Kevin. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Ahí la palabra entonces de Kevin Mexendó, coordinador de Juventud. San Rafael 104.1, General Alvear 103.9, Malargüe, Dial Radio TV, en todo el sur de Mendoza. Dial Radio